Bueno, muy bien, entonces yo me voy a dedicar a hablar de la segunda parte de la presentación de proteínas. Las proteínas se pueden doblar o se pueden plegar y jerárquicamente las podemos entonces clasificar dependiendo del nivel estructural del cual estemos hablando. Entonces, digamos que ese nivel estructural es como una especie de pirámide de jerarquización en la cual tenemos en el nivel más básico la estructura primaria, que ya la vamos a ver, es la secuencia de la proteína. El nivel siguiente de plegamiento proteico, que son plegamientos locales, sería la estructura secundaria. La unión de varias estructuras secundarias me puede generar un plegamiento de más amplio rango, que es la estructura terciaria. Ya nos vamos a dar cuenta que está subdividido en dos tipos. Y finalmente, cuando todo esto, todo lo anterior se junta, digámoslo así, y me forma una proteína con varias subunidades o multimérica, esa organización es la más compleja, digamos, a nivel de las proteínas. Estamos hablando de la estructura cuaternaria. Y ya con la estructura cuaternaria, la proteína puede cumplir con cualquiera de estas funciones: señalización, transporte, catálisis, movimiento, estructura y regulación. Vamos a entrar a mirar cada una de estas estructuras y cómo sucede el plegamiento entonces. Aquí tenemos la estructura primaria. La estructura primaria corresponde al orden secuencial en una cadena de aminoácidos. Es decir, cuando vos tenés una proteína como esta y sabes cuál es el primer aminoácido, en este caso la histidina, cuál es el segundo, en este caso la serina, cuál es el tercero, en este caso la glutamina, el cuarto, que es la glicina. Cuando usted conoce uno a uno el orden secuencial exacto de una proteína, a eso se le denomina estructura primaria. Ojo, aquí estamos viendo los aminoácidos con un código de 3 letras. En el video pasado ustedes vieron el código de aminoácidos, que puede ser o de 3 letras, como este que estamos viendo acá, o de una sola letra. Aquí podemos ver, por ejemplo, la estructura primaria de la insulina. Aquí estamos observando entonces que la insulina tiene, perdón, quitemos esto más bien, que tiene dos cadenas. Una cadena B, que es la que ven ustedes en color rojo, y una cadena A de 21 aminoácidos que ven en color naranja. ¿Sí? Dos cadenas. Y usted está viendo cómo arranca la cadena. Mire, por ejemplo, la cadena B arranca con fenilalanina, valina, asparagina, glutamina, histidina, leucina, cisteína, glicina, serina, histidina, etcétera, etcétera. Mientras que la naranja arranca con glicina, isoleucina, valina, ácido glutámico, glutamina, cisteína, treonina, serina, etcétera, etcétera. Bien, muy sencillo, muy sencillo. Ahora, ¿por qué sé que este es el principio de la cadena y este es el principio de la cadena? Cuando yo expliqué el enlace peptídico en el video, les dije muy claramente, ojo, que el aminoácido 1 para el enlace aporta el grupo carboxilo y el aminoácido número 2 aporta el grupo amino para generar este que es el enlace peptídico. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, obviamente al lado izquierdo, si usted sigue uniendo aminoácidos, por ejemplo, si usted une otro aminoácido, pues tendrá el grupo carboxilo del segundo y tendrá aquí el grupo amino de ese tercer aminoácido y así sucesivamente. Mire la cadena acá, mire la cadena acá. Usted tiene aquí el primer aminoácido, véalo aquí. Se los voy a señalar uno por uno con colores distintos. Aquí, por ejemplo, tiene el segundo aminoácido. Aquí usted tiene el tercer aminoácido. Véalo aquí, excelente. Y finalmente tenemos el último aminoácido, el cuarto, acá. Si ustedes se fijan, los aminoácidos se van uniendo siempre hacia el lado carboxilo. Siempre por este lado va a ser la unión del siguiente aminoácido. Por este lado no. Y siempre el aminoácido va a quedar con este extremo libre, como el extremo amino. También se conoce como el extremo N-terminal. Este es el extremo amino. O simplemente se le llama N-terminal. Pues N por lo del nitrógeno, ¿no? Y terminal, pues porque estamos hablando de una cola o de un extremo. Mientras que el otro lado
termina siempre, siempre, siempre con el grupo carboxilo, así que se le llama entonces carboxiterminal o simplemente se le llama C-terminal. Siempre todas las cadenas de péptidos y de proteínas arrancan por el lado amino, de izquierda a derecha, y siempre el extremo final va a ser un extremo carboxilo. Siempre. De tal modo que obviamente cuando yo estoy viendo, en este caso, por ejemplo, la estructura primaria, ustedes se dan cuenta que acá está el grupo amino, al lado izquierdo, y al lado derecho usted encuentra el grupo carboxilo. Fácil. Así que usted ya sabe que este va a ser el primer aminoácido. Y si estamos viendo la secuencia de la insulina, es la misma vaina. Usted detecta el grupo amino, mírelo acá. Aquí tenemos el grupo amino. Por lo tanto, este va a ser el primer aminoácido. Y mire, este sería el último aminoácido de la cadena roja, de la cadena B. Y en la cadena naranja, la cadena A, este será el grupo amino, por lo tanto la glicina será el primer aminoácido. Y aquí tenemos el grupo carboxilo, o sea que el último aminoácido va a ser la asparagina. Por esa razón yo puedo localizar fácilmente, sin necesidad de que nadie me lo diga, solamente ubicando el extremo amino y el extremo carboxilo, yo me doy cuenta cuál es el primer aminoácido, cuál es la posición del primer aminoácido y cuál es la posición de ese último aminoácido. Y listo, facilito. Bien, hay algo más que ya había mencionado en los enlaces débiles, y es que si ustedes observan, las dos cadenas de la insulina, en este caso, están unidas por puentes disulfuro. Véalos acá y véalos acá, están en un color azul muy clarito. Para que usted lo entienda, entonces ya lo habíamos explicado un poco. Aquí tenemos entonces en azul la cadena de la proteína y estamos frente o tenemos aquí dos cisteínas. Si ustedes vieron concienzudamente el primer video, pues obviamente se dieron cuenta que cuando estábamos hablando de los aminoácidos, les dije, hay unos aminoácidos que son únicos, de características físico-químicas únicas. Y le dije, ojo, póngale un asterisco y no se le olvide, eche en remojo la cisteína, porque más adelante la vamos a necesitar para explicar algo. Pues llegó el momento, ¿cierto? Esta es la cisteína entonces me forma un puente disulfuro a través de la unión de los dos azufres. ¿Sí? Y de esta manera este puente disulfuro permite entonces la conexión o la interconexión entre la cadena A, que es la de color naranja, y la cadena B de la insulina, que es de color rojo. Si no existieran estos puentes disulfuro, las dos cadenas estarían separadas y la insulina, como la conocemos, no existiría. Así de simple. Bien, seguimos con la estructura secundaria. Recuerde que la estructura primaria es el orden de la secuencia de aminoácidos en una proteína o en un polipéptido. Cuando yo conozco el orden de esa o la posición de cada uno de esos aminoácidos, pues conozco la estructura primaria. Miremos la estructura secundaria. Ya esto es un nivel de organización un poco más alto y aquí es cuando lo que hablábamos del diagrama de Ramachandran se vuelve una realidad, ¿cierto? Mire la definición que hay allí, dice, es la organización espacial local de los aminoácidos adyacentes en la secuencia primaria de una proteína. Para decírselo de una manera más sencilla, dependiendo de la secuencia de aminoácidos, la proteína se puede doblarse y puede formar un helicoide o me puede formar una estructura en acordeón como la lámina beta. Eso es todo. Y listo. Esas son las estructuras secundarias. Estos tres personajes fueron los que determinaron la estructura secundaria de las proteínas. Linus Pauling, Robert Corey y Herman Branson. Este fue el artículo que publicaron en 1951 y que les permitió acceder al premio Nobel a Pauling y a Corey. Bien, aquí tenemos entonces diferentes estructuras de la hélice alfa. Usted puede mirar un modelo aquí donde ve átomo por átomo, con las uniones, con los enlaces
tanto puentes de hidrógeno, véalos aquí, estos son puentes de hidrógeno. Cuando usted vea siempre estos puntos, siempre las esferas rojas son los oxígenos, las esferas azules o magenta o magenta, como dicen los gringos, son nitrógeno, y las esferas pequeñitas blancas siempre son los hidrógenos. Cuando usted vea estos puntos, note que aquí es un puente de hidrógeno. Este sería el hidrógeno, este sería el nitrógeno y este sería el oxígeno. De esa manera es que uno lo reconoce, ¿cierto? Entonces miren cómo la estructura, y aquí aprovecho para explicarles eso, observen cómo la estructura de la hélice alfa se estabiliza gracias a los puentes de hidrógeno. Mira, por aquí hay un puente de hidrógeno, por aquí hay otro, por aquí hay otro, aquí hay otro. Si no existieran esos puentes de hidrógeno que estoy señalando ahí con las flechas verdes, no existiría la hélice alfa. Sería muy difícil mantener en su lugar esa estructura helicoidal y la cadena entonces quedaría totalmente estirada. Bien, este es un modelo entonces de átomo por átomo. Este es un modelo donde nos están mostrando en gris detrás de los átomos el plano de la amida, o sea, el plano del enlace peptídico, ¿sí? Este es un modelo de relleno, este que estoy señalando ya acá en la parte superior, es un modelo de relleno donde usted ve las esferas, cada esfera es un átomo, la esfera me estaría representando entonces la nube electrónica, y el modelo más simple y el que vamos a seguir utilizando es este, el de dibujar una cinta en forma de helicoide, ¿sí? El de dibujar una cinta en forma de helicoide. Bien, aquí tenemos entonces ejemplos de hélices alfa. Se ven notablemente bien. Este es el sistema más sencillo para poder visualizar hélices alfa. El más sencillo. Note que las hélices alfa tienen puntos de interconexión, ¿cierto? Míralo acá. O zonas irregulares. Míralo acá. O míralo acá. Esas zonas irregulares se conocen también como zonas de interconexión. Los gringos lo llaman loops, ¿sí? Y aquí es donde entonces voy a utilizar el otro asterisco que les había puesto en los aminoácidos. ¿Se acuerdan de la prolina? En el video les dije, ojo con la prolina, póngale un asterisco grande que más adelante la vamos a ver. Y entonces, ¿qué pasó con la prolina? La prolina, recuerde que es un aminoácido, se lo voy a dibujar aquí al lado. Normalmente los aminoácidos tienen la cadena lateral hacia arriba, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Nunca se doblan de esta manera para unirse con el propio nitrógeno, nunca lo hacen, ¿cierto? Tiene esta estructura. La prolina no me permite o no me facilita o no le facilita a la proteína formar hélices alfa o láminas beta. Siempre la prolina la vamos a encontrar, o la mayoría de las veces, yo diría que en un 98% de los casos, la vamos a encontrar en los loops o las zonas de interconexión o comenzando esas zonas de interconexión, ¿sí? En ese sentido rompe, digámoslo así, la estructura secundaria para formar esas zonas que conectan un pedacito de la proteína con otro. Mírenlo acá. Hay dos conformaciones de la prolina, ¿cierto? Aquí tenemos las dos conformaciones, esta y esta que estoy señalando. La de la izquierda es una conformación de tipo trans y la de la derecha es una conformación de tipo cis. No voy a entrar en detalles, simplemente quiero que usted observe el carbono alfa, la posición del carbono alfa acá, y quiero que observe la posición del carbono alfa acá para que no se complique mucho. Ese es el carbono alfa. Y esta sería la cadena que se dobla. Y mire que se une el grupo amino. Esta es la cadena que se dobla. Y aquí tenemos el grupo amino. Ya con esas indicaciones que le estoy dando y con esa flecha y ese círculo que le di, usted se da cuenta que la posición trans es distinta comparada con la posición cis, ¿cierto? Mire, el carbono alfa aquí está arriba, mientras que en la posición trans está abajo. La conformación de la prolina en trans o en cis cambia la estructura de la proteína. Sí. Voy a hacer un acercamiento y observe. Aquí tenemos una prolina tipo trans y aquí tenemos una prolina tipo cis. Quiero que compare las dos proteínas. Mire, la hélice alfa es la misma. La lámina beta por acá es muy parecida. Véala acá. Y todo lo demás es muy parecido. Pero acá, en este punto donde está esta prolina, cambia un poquito la estructura. Mire que la estructura aquí está totalmente desplegada, mientras que aquí se pliega, se dobla un poquito más al lado izquierdo, ¿cierto?
Eso significa que la prolina puede cambiar la estructura tridimensional de la proteína, dependiendo de su conformación. La respuesta es sí. La respuesta más sencilla y más corta es sí. Dependiendo de la conformación estructural de la prolina, cambia la estructura de la proteína. Sigamos entonces, miremos ya analizamos la hélice alfa, miremos la lámina beta. Como ustedes pueden observar, la lámina beta es una estructura de tipo acordeón. Eso significa que se puede encoger y se puede estirar. Muy bien, aquí tenemos la lámina beta sin ningún problema, pero quiero explicar algo. Por allá en 1977, ahorita se las voy a mostrar porque está en la presentación, Jane Richardson, una investigadora de los Estados Unidos, llegó y dijo, venga, no nos pongamos a pendejear. O sea, como bien lo dijeron ahora, es muy complicado a veces ver estos modelos con las esferitas y todo eso, o este tipo de modelos son complicados, entonces no le compliquemos la vida a la gente. Vamos a dibujar la lámina beta, la vamos a dibujar como una flecha, mírela aquí abajo. La lámina beta la vamos a dibujar como una flecha. La base de la flecha siempre me estará indicando el extremo N-terminal o amino terminal. Y la punta de la flecha siempre me señalará el extremo carboxi terminal. Es decir, me está llevando exactamente este mismo orden, lo que hemos hablado desde el principio. Extremo amino, extremo carboxilo. Entonces, todas las láminas beta siempre las están dibujando los científicos como flechas, donde la base de la flecha es el grupo amino, o sea, el inicio, y la punta de la flecha es el extremo carboxilo, o sea, la parte final, digámoslo así, de esa secuencia. Quiero que mire esta estructura de acá, la del lado derecho, la de las flechas. Bien, mírela, solo mírela durante estos segunditos, mírela. Mire que hay zonas de interconexión, ¿cierto? Que son estas estructuras, siempre se me olvida dónde es que voy yo, acá estas estructuras irregulares, son zonas de interconexión. Y ahora quiero que la compare con esta. ¿Ya la miró? Compárela con esta. ¿Qué ve de distinto con respecto de la anterior? Hay dos tipos de láminas beta. Están las láminas beta paralelas que sucede cuando todas las láminas van en la misma dirección, y están las antiparalelas que sucede cuando las flechas o cuando las láminas van en direcciones opuestas. Ya lo había dicho, pero lo voy a volver a repetir. Dependiendo de la composición o de la secuencia de aminoácidos, hay ciertos aminoácidos como estos que tienen una mayor probabilidad de generar hélices alfa, y hay otros aminoácidos que voy a chulear acá que tienen una mayor probabilidad de que me generen láminas beta. ¿Sí? Entonces, la premisa de esta diapositiva es la que está en rojo. O sea, lo que usted debería saber de esta diapositiva está ahí en rojo. Cortico, vea. Claro, conciso y preciso, pues. La secuencia de aminoácidos determina el plegamiento conformacional de la proteína. Esas son palabras un poco técnicas, ¿cierto? Pero se lo voy a decir una palabra muy simple. Dependiendo de la secuencia de aminoácidos, se dobla la proteína o como hélice alfa o como lámina beta. Miremos, hay dos definiciones que son muy importantes. Una es la definición de motivos proteicos, otra es la definición de dominios proteicos. Hay dos tipos de motivos proteicos. Hay motivos de tipo estructural, que son simplemente organizaciones o plegamientos proteicos. Mírenos acá. Voy a hacer un acercamiento. Dependiendo de cómo se organice la cadena, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, una lámina beta, perdón, recuerden que la flecha es una lámina beta, una hélice alfa, otra lámina beta, ¿cierto? Entonces, a esto se le denomina un motivo o un loop beta, alfa, beta. ¿Y ya? Este, por ejemplo, se le llama esquina alfa, alfa, viene alfa, giro, alfa. Entonces se le llama esquina alfa, alfa. Pero hay otro tipo de motivos que se denominan secuencias conservadas. Es decir, una secuencia conservada significa que dentro de una proteína hay aminoácidos que nunca cambian. ¿Y por qué nunca cambian? Porque cumplen
con una función. Si el aminoácido cambia, la función cambia, ¿cierto? De pronto acá no lo van a detectar bien, pero digamos cuando hablemos al final de la presentación de la hemoglobina y de una mutación que puede ocurrir en la hemoglobina, se van a dar cuenta el impacto tan fuerte en la fisiología que puede generar un cambio, una mutación en una proteína. Entonces, un motivo proteico es una secuencia también conservada. Se los voy a mostrar. Vamos a ampliar aquí en la parte de abajo. Aquí tenemos una esquina alfa, ¿cierto? Alfa, giro, alfa. Esta es una esquina alfa. Alfa desde el punto de vista de la estructura, ¿cierto? Así como esta. Está al revés, pero es la misma vaina. Pero quiero que mire aquí abajo donde dice secuencia consenso. Aquí aparece D, 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 E, ¿cierto? La D es un aminoácido que es el ácido aspartico. Mire, aspartico, aspartico. Aquí puede haber una N, la N es una asparagina. Y la E es un ácido glutámico. Todos estos aminoácidos tienen cargas. Y esas cargas negativas del glutámico, aspartico y aspartico permiten coordinar un átomo que está aquí, que es muy grande, este que ven en color verde. ¿Qué átomo es ese? Es el calcio, que tiene carga positiva. Entonces mire que los motivos, o las secuencias conservadas, si yo cambio uno de estos aminoácidos, lo más probable es que este calcio ya no pueda quedarse aquí, sino que se vaya. Y al perderse el calcio, se pierde la función de la proteína. Mire mire el motivo que está aquí al lado, mire este. Aquí tenemos cisteína, cisteína, histidina, histidina. Se los voy a mostrar aquí en la molécula, mire, cisteína, la primera, cisteína, la segunda, histidina, la tercera, y esta histidina que está acá, la cuarta. ¿Qué me están coordinando estos aminoácidos? Me están coordinando la posición de este átomo azulito, que es el zinc. Un dominio es un plegamiento local. ¿Qué estamos viendo acá? Esa estructura que ustedes están viendo ahí grande a la izquierda, o sea, todo esto la voy a señalar, todo esto. Esa es la estructura de la hemoglobina. Tiene 4 dominios. 4. Miren, el primero que está abajo en gris es un dominio beta. El de enseguida es otro dominio beta. Arriba tiene 2 dominios alfa. Vea, este es el primer dominio alfa y este sería el otro dominio alfa. ¿Qué es un dominio? Un dominio es un plegamiento local como este que estoy mostrando acá. Es un plegamiento local que es estable, que puede evolucionar y que funciona de manera independiente. Es decir, que si yo saco, si yo pudiera con unas tijeras moleculares, por decir algo, cortar el dominio, este pequeño fragmento de la proteína va a seguir funcionando. ¿Por qué? Se lo voy a decir de esta manera. Mire, esta estructura en rojo que ven acá, ¿sí? Es el grupo hemo. Ese es el famoso grupo hemo. El grupo hemo se caracteriza porque tiene en el centro un hierro, un átomo de hierro. Y ese hierro debe ser férrico, es decir, debe tener un estado de oxidación de +3. Y con ese hierro férrico puede transportar ¿qué? Vea, puede transportar esta belleza que nos da la vida y nos mata lentamente. Puede transportar el oxígeno. Y si ustedes se fijan, voy a borrar de nuevo y voy a hacer ampliaciones de cada uno de los dominios. Mire el dominio de arriba, ¿tiene grupo hemo? Sí, o sea que este dominio solito puede transportar oxígeno. Respuesta, sí. Mire el grupo hemo de la cadena alfa de la derecha. Yo puedo sacar este pedazo y esta cadena me puede transportar el oxígeno, siempre y cuando tenga el grupo hemo, sí. Mire el alfa, tiene el grupo hemo, ¿puede transportar oxígeno? Sí. Y el grupo o el dominio beta del lado inferior izquierdo tiene grupo hemo, ¿puede transportar oxígeno? Sí. ¿Eso qué significa? Significa palabras más, palabras menos, que la hemoglobina me puede transportar 1, 2, 3 y 4 moléculas de oxígeno. Una sola hemoglobina me transporta 4 moléculas de oxígeno. Por eso es tan eficiente en la oxigenación. Entonces, el dominio proteico, es un plegamiento local, estable
y que podría trabajar de manera independiente y que puede evolucionar también de manera independiente. Muy bien. Esta es la señora Jane Richardson que les mencionaba, por allá en el 77 ya dijo, vea, qué carajos, no nos pongamos a pendejear. Las flechas corresponden a las láminas beta, mientras que las cintas helicoidales serán las hélices alfa. Y listo, así quedó. Tal cual. Muy bien, aquí tenemos ejemplos de modelos proteicos. A uno normalmente le pueden mostrar las proteínas de esta manera, que es como las hemos ya visto, o sea, en un modelo de cintas y de hélices, en un modelo de relleno como este, y en un modelo híbrido donde nos está mostrando el relleno, pero por dentro nos estarían mostrando, como quien dice, el esqueleto básico de la proteína. Lo que están viendo a la izquierda es un barril beta en gris, sería la membrana celular, y el barril beta entonces está clavado o está atravesando la membrana, y es un poro que permite entonces el transporte de moléculas a través de esa membrana celular. Para que vean ya pues cómo estas estructuras se van generando. Muy bien, lo que hemos hablado hasta ahora es todo lo que tiene que ver con el plegamiento de una proteína. Para usted entender el plegamiento, simplemente tenga la cadena o la estructura primaria, que es la que está en la parte A, arriba, y usted está viendo ahí en B cómo se están generando entonces las estructuras secundarias. En C se me estaría generando la estructura terciaria, en C y D. Y ya la E es lo que denominaríamos nosotros estado nativo de la proteína. El estado nativo de la proteína es cuando la proteína queda bien doblada y puede cumplir con la función. Si queda mal doblada, como en el caso de, no cumple con ninguna función y la proteína puede ser desechada, ¿cierto? Si no se llega a doblar bien. Pero si sucede como debe suceder, es decir, la proteína se dobla de la manera correcta, pues obviamente va a cumplir con una función. Ese proceso que vimos desde A hasta E es cuando usted dobla el avioncito de papel que les mencionaba, ¿cierto? Si usted dobla correctamente, al final obtendrá un avioncito que cumplirá con una función que es planear, ¿cierto? O volar, si usted quiere, pues llamarlo de esa manera. Bien, ahora, el proceso contrario, es decir, coger una proteína en estado nativo y convertirla en esto, es decir, desdoblarla o desorganizarla, se llama desnaturalización. Así de sencillo. Y cuando se desnaturaliza una proteína, se inactiva, pierde su función. Plegamiento proteico, cuando la estructura primaria se me convierte en la estructura o el estado nativo de la proteína y cumple con una función. Y cuando sucede lo contrario, es decir, la estructura nativa se desdobla o se desorganiza, ese proceso se llama desnaturalización y produce la inactivación o la pérdida de la función de la proteína. ¿Qué puede desnaturalizar una proteína? Una proteína se puede desnaturalizar porque hay temperaturas muy elevadas o porque hay pHs extremos o por sustancias reductoras o agentes desnaturantes. Muy bien. Para que se pliegue o se doble bien una proteína necesita las chaperonas. Pero aquí las chaperoninas las tenemos de dos grupos, las del grupo 1 que corresponden a las bacterias y las del grupo 2 que son de las células eucariotes y de las arqueas. Mire, estos cofrecitos de color verde que ven acá son las chaperonas. Lo que ven en color morado son las proteínas. Cuando la proteína entra a la chaperona, ¿sí? La proteína, entonces mire que la chaperona coge la tapita y tapa el cofrecito. Al tapar el cofre, entonces con el gasto de ATP, la chaperona comienza a plegar o a doblar en el estado nativo a la proteína. Lo ideal es que produzca entonces un péptido nativo o una proteína bien doblada que pueda cumplir con una función. Si el plegamiento es erróneo, la proteína debe ser desechada o debe volver a ingresar para tratar de volverla a doblar. ¿Cuánto tarda ese proceso de plegamiento en una chaperona? 15 segundos. Bien, ahora sí pasamos por fin a la estructura terciaria. La estructura terciaria son de dos tipos. Hay estructura terciaria de origen o de tipo globular, que como ustedes pueden observar forman esferas, y hay estructura terciaria de tipo fibrosa, que forman estructuras alargadas. Entonces, ¿qué es la estructura terciaria? Es la combinación de las estructuras secundarias, ya, no más. Mire esto, usted está observando acá, en esta imagen está observando cómo las láminas beta y las hélices alfa
se unen entre sí y me forman una estructura tipo esfera, que es una estructura tridimensional globular de tipo terciario para las proteínas. Pero no todas las proteínas se doblan así. Hay algunas que quedan estiradas, como esta triple hélice de colágeno, ¿cierto? Mire el colágeno acá, esta es una foto real del colágeno. El colágeno es una fibra alargada, ¿sí? No es una estructura globular o esférica, sino que es una fibra alargada. Ejemplos de estructuras globulares, véanlos aquí arribita. Noten la diferencia, mire que todas son esferas u óvalos, ¿cierto? Aquí tenemos entonces el citocromo C, la lisozima, que es una enzima que nos protege contra las bacterias a nivel de las lágrimas. La ribonucleasa es una enzima que corta o fragmenta, son tijeras moleculares que cortan o fragmentan ARN. La mioglobina, mios significa músculo, o sea que es la que transporta oxígeno a nivel muscular. Y finalmente la hemoglobina, que ustedes ya la conocen, es la que transporta oxígeno en todo el cuerpo a través de la sangre. Y ahora miremos las proteínas fibrosas, ejemplos. Ya veamos el colágeno. Aquí tenemos las fibras alargadas de colágeno. Tenemos las fibras alargadas de queratina. Estas dos son helicoidales. Pero mire la fibroína. La fibroína es el hilo de la seda de las arañas. La fibroína es una lámina beta. Muy bien, dejemos el ejemplo en contexto y nos metemos finalmente con la estructura cuaternaria, que es el último nivel estructural de las proteínas, es el más complejo y normalmente ese nivel estructural se conoce como subunidades. Aquí tenemos una proteína, una estructura cuaternaria, es una estructura trimérica. El prefijo tri me está indicando que hay 3 subunidades. Profe, ¿y cuáles son esas subunidades? Yo no las veo. Pille pues. Vean, pues no quiere borrar, ahora sí. Mire pues, aquí hay una subunidad, la primera, segunda subunidad, la segunda, tercera subunidad. Ahí están las 3 subunidades. Eso es lo que denominamos una estructura cuaternaria. Es decir, es un plegamiento que me está combinando todas las estructuras anteriores, desde la primaria hasta la terciaria, ¿sí? Mira que aquí tenemos los ejemplos de cada una de ellas para que usted haga la diferenciación. En la parte superior tenemos una estructura primaria. Aquí usted tiene entonces el grupo amino y sería el primer aminoácido acá. Aquí tenemos el grupo amino y tendríamos el primer aminoácido de la otra cadena acá. Esa también es la insulina. Aquí tenemos estructuras secundarias, la hélice alfa, la lámina beta, pero cuando usted entonces las combina y me genera una estructura globular, pues tendremos también una estructura terciaria. Y cuando usted combina esos trímeros, ¿cierto? Aquí ve el primer trímero, véalo acá, aquí ve el segundo monómero, perdón, y aquí ve el tercer monómero, ahora sí estamos hablando de un trímero, entonces tenemos una estructura cuaternaria. Más ejemplos, vea. Esta es una proteína bien interesante porque hace parte de un virus. Es la hemaglutinina del virus de la influenza. Gracias a esta proteína, ese virus puede entrar a nuestras células. ¿Sí? Cuando veíamos carbohidratos, les mostraba el ácido ciálico, ¿se acuerdan? Y les decía, ojo, y les mostraba una imagen donde estaba el virus así grandote con esta proteína se veía ya un poco más pequeña, y se unía a un receptor nuestro que tenía ácido ciálico. Y gracias a esa unión, el virus puede entrar. Esto es una inmunoglobulina o anticuerpo. Ya, conózcanlo por primera vez. Una inmunoglobulina o anticuerpo. Las inmunoglobulinas tienen estructura en forma de Y, ¿cierto? Y tienen una cadena pesada y una cadena liviana. Entonces voy a explicar eso para que lo entiendan y luego lo vamos a mirar en esta imagen grande para que usted lo pueda dilucidar también. Las cadenas pesadas son las que yo dibujé en rojo, a lado y lado, ¿sí? ¿Por qué son cadenas pesadas? Porque son las más largas. Y las cadenas livianas son las cadenas azulitas que dibujé a lado y lado. Ahora vamos a mirarlas acá.
Entonces, pongámosle otro colorcito a esto, pongámosle un color amarillo, pues para esta cara. No, ese amarillo no se ve, o sí se ve, sí, sí se ve. Mire, por ejemplo, al lado izquierdo, quiero que miremos el lado izquierdo de la molécula. Toda la proteína o todos los dominios que usted ve de color morado corresponden a la cadena pesada del lado izquierdo, o sea que sería este pedazo, lo que estoy señalando acá, este pedacito de la cadena. Mientras que lo que usted ve en color ocre, cambiémosle a esto de color, pongamos un azul clarito, esto que ve en color ocre corresponderá a la cadena liviana de ese lado. Miremos el lado derecho. En el lado derecho la cadena pesada es la que está en color azul, mírela acá, se la voy a mostrar toda, mire las zonas irregulares aquí, mírela, y sigue aquí arriba. Toda la parte azul, solo la parte azul, párele bolas a esa parte azul. Esa sería la cadena pesada, o sea, este pedazo, esta parte roja del lado derecho. Y la parte azul del lado derecho es lo que ven ustedes en color verde allá. O sea, pongámosle rojo, o sea, esta parte de aquí, esta es la cadena liviana del lado derecho, la que está en verde. Bien, aquí les tengo el ejemplo de la hemoglobina y la mutación que les mencionaba hace un rato. Vamos a hablar un poco de esta mutación. Esta mutación es la hemoglobina, aquí la conocen, ustedes saben ya que la hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Cuando la molécula de hemoglobina está normal, usted ve los eritrocitos o los glóbulos rojos como están en la parte superior izquierda. Estos son eritrocitos normales, parecen moneditas, ¿no? Recuerde que son bicóncavos, o sea que tienen una cavidad por acá, y si usted los voltea por el otro lado también tienen una pequeña cavidad. ¿Cierto? Mire que son cóncavos, véalos acá. Vea aquí la concavidad de este, lo bonito. Vea la concavidad de este, ¿cierto? Hay concavidad acá a este lado, y si lo volteáramos por el otro lado también sería cóncavo. Eso es un eritrocito normal. Pero pasa algo. Cuando hay una mutación en el ADN, mire, esta tripleta me codifica un aminoácido llamado el ácido glutámico, que tiene carga negativa. Pero cuando cambia la adenina por una timina, mire que la tripleta cambió, esta tripleta ya no me codifica un ácido glutámico, sino que me codifica una valina. La valina es un aminoácido apolar, o sea, hidrofóbico sin carga. O sea que, mejor dicho, esta es la mutación de ácido glutámico a valina. La pregunta del millón es, ¿esta mutación cómo me afecta la hemoglobina? La hemoglobina entonces no transporta oxígeno, número uno, esa sería la primera afectación, una afectación molecular o un ahogamiento molecular por falta de oxígeno. Y número dos, la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. Y cuando está afectada con esta mutación, el glóbulo rojo tiene apariencia de media luna. ¿Sí? Observe los glóbulos rojos de la parte inferior. Aquí tenemos un glóbulo rojo normal, compárelo con un glóbulo rojo en forma de media luna o de hoz. ¿Cierto? A esto se le denomina anemia de células falciformes. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente cuando la persona hereda el gen mutante del papá y de la mamá, es decir, hereda la mutación de los dos, el individuo no es viable, o sea, se muere. ¿Sí? Cuando hereda la mutación del papá, o sea, hereda un alelo mutante del papá y hereda un alelo normal de la mamá, es lo que llamamos un heterocigoto. Este sería un homocigoto. El homocigoto es letal, se muere, no sobrevive. Pero el heterocigoto sí sobrevive y puede crecer, ¿cierto? Y tiene anemia de células falciformes. Cuando uno lo mira desde esa perspectiva, les hago una pregunta sencilla. Y usted ve esa mutación, ¿para usted esa mutación es buena o es dañina? En el continente africano hay poblaciones con anemia de células falciformes. Pero hay una coincidencia rara pero interesante. Y es la siguiente. Normalmente en esas poblaciones donde hay mutaciones y donde hay personas heterocigotas a la anemia de células falciformes, es decir, con esta mutación y con este tipo de glóbulos, tienen glóbulos buenos y glóbulos en forma de hoz. En esas poblaciones hay unas altas tasas
de malaria. Es decir, hay mucho mosquito que transmite el parásito de la malaria. Recuerde que la malaria es un protozoo sanguíneo, ¿cierto? Están el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale. Resulta y sucede que normalmente el parásito de la malaria, una vez el bichito, el mosquito pica, el parásito se aloja en los glóbulos rojos, se multiplica en los glóbulos rojos y sale del glóbulo rojo causando hemólisis, es decir, debe destruir el glóbulo rojo para poder invadir otros glóbulos rojos. Cuando suceden esas hemólisis es cuando el paciente entra en esas crisis de fiebre intensa, ¿sí? Y puede obviamente morir por ese tipo de situación. Pero mire lo extraña que es la naturaleza. Los pacientes o las personas con anemia de células falciformes son resistentes genéticamente a la malaria. ¿Por qué? Porque el parásito de la malaria no es capaz de entrar a los glóbulos rojos en forma de hoz que están alterados, no es capaz de entrar allí y no es capaz de reproducirse allí. Así que esas personas con la anemia de células falciformes son genéticamente resistentes a la malaria. Vuelvo y hago la pregunta, ¿la mutación es buena o es mala? Así como las chaperonas sirven para el plegamiento de las proteínas, el proteasoma es una proteína en forma de cobre también que facilita la fragmentación o el reciclaje de las proteínas. Mire que acá lo que está sucediendo es que se está cortando, aquí es como si hubiera tijeras moleculares que cortan la proteína y los aminoácidos entonces son reciclados por la célula. Para que la proteína pueda ser cortada debe ser etiquetada o marcada por una proteína adicional que es la UV. Esa proteína es la ubiquitina. Quítele estas últimas 4 letras. La ubiquitina es esa proteína que me marca la proteína que la célula debe reciclar, debe dañar y debe reciclar. Todo ese sistema se llama el proteasoma. Ejemplos de proteínas globulares y fibrosas, ejemplos de heteroproteínas, o sea, combinaciones de proteínas con otras biomoléculas como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y algunos citocromos o proteínas que producen o moléculas que producen color. Y están los ejemplos y funciones a nivel estructural, enzimático y hormonal de las proteínas.